13 de abril de 1985. Washington, D.C., mediodía. Aldrich Rick Ames, agente de la CIA de 44 años, camina nerviosamente por la calle 16. Lleva un sobre en su chaqueta. Dentro del sobre hay una carta. En esa carta están los nombres de todos los agentes soviéticos que trabajan secretamente para la CIA. Todos. Cada uno de ellos. Ames se detiene frente a un edificio. La embajada de la Unión Soviética. Sabe que está a punto de cruzar una línea que no tiene retorno. Sabe que lo que está a punto de hacer es traición. Sabe que si lo atrapan, pasará el resto de su vida en prisión. Pero también sabe que tiene deudas de $45,000, que su divorcio le costó todo lo que tenía, que su nueva novia, Rosario, tiene gustos caros, que su salario de $60,000 al año no es suficiente, y sabe que la KGB paga bien, muy bien. Respira profundo. Entra a la embajada. Le dice al guardia de seguridad: necesito hablar con alguien del departamento político. 20 minutos después está sentado frente a un oficial de la KGB. Le entrega el sobre. El oficial lo abre. Lee los nombres. Sus ojos se agrandan. ¿Esto es real?, pregunta en inglés con acento ruso. Completamente, responde Ames. Puedes verificarlo. Todos esos nombres son agentes tuyos trabajando para nosotros. ¿Cuánto quieres? $50,000. Ahora, y más después si quieres más información. El oficial asiente. Espera aquí. 30 minutos después, Ames sale de la embajada soviética con $50,000 en efectivo. Acaba de vender a su país, por dinero, y en los próximos meses, al menos 10 de los hombres cuyos nombres entregó serán arrestados por la KGB, torturados y ejecutados, pero Aldrich Ames no lo sabrá, o no le importará, porque estará ocupado gastando su dinero. Para entender cómo Aldrich Ames se convirtió en el traidor más destructivo en la historia de la CIA, debemos entender quién era. Ames nació en 1941 en River Falls, Wisconsin. Su padre, Carleton Ames, era profesor universitario que más tarde trabajó para la CIA en Birmania. Rick Ames creció admirando a su padre. Quería ser como él, así que en 1962, a los 21 años, se unió a la CIA. Pero desde el principio, Ames fue un agente mediocre. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente bajas. Sus superiores lo describían como perezoso, desorganizado, bebedor problemático. En 1969 fue enviado a Ankara, Turquía, para reclutar agentes soviéticos. Fracasó completamente. No reclutó a nadie. En 1972 fue enviado a Nueva York para trabajar en contrainteligencia. De nuevo, desempeño mediocre, pero tenía una ventaja. Había estado en la CIA durante años. Conocía el sistema, sabía cómo parecer ocupado sin hacer mucho, y lo más importante, tenía acceso. En 1983 fue asignado a la división soviética de la CIA en Langley, Virginia. Su trabajo, analizar información de agentes soviéticos que trabajaban para Estados Unidos. Esto significaba que tenía acceso a los nombres reales, las identidades, las ubicaciones de prácticamente todos los espías estadounidenses en la Unión Soviética. Era información que valía millones, literalmente, pero Ames no estaba pensando en traición todavía. Estaba pensando en su matrimonio fracasado. En 1983 se divorció de su primera esposa, Nancy. El divorcio fue caro, le dejó con deudas significativas. Luego conoció a Rosario Casas Dupuy, una colombiana que trabajaba en la embajada colombiana en México. Era hermosa, sofisticada y tenía gustos caros. Ames se enamoró. Quería impresionarla, quería darle la vida que ella merecía, pero con un salario de $60,000 y deudas de $45,000 no podía. Y entonces, en abril de 1985, tuvo una idea. La CIA le había pedido que contactara a un oficial de la KGB como parte de una operación de reclutamiento. Era una operación rutinaria, intentar convencer a un soviético de trabajar para Estados Unidos. Pero Ames vio una oportunidad diferente. ¿Y si en lugar de reclutar al soviético, se ofrecía a trabajar para ellos? ¿Y si vendía información? Solo un poco, solo para salir de deudas. No pensó en las consecuencias. No pensó en los agentes que morirían, no pensó en la traición a su país, solo pensó en el dinero.
y el 13 de abril de 1985 caminó hacia la embajada soviética. Abril-junio de 1985, los primeros meses de traición. Después de recibir los $50.000 iniciales, Ames espera. ¿La KGB realmente le pagará más o fue una trampa? Pero en junio recibe un mensaje. La KGB quiere más información y están dispuestos a pagar. Ames comienza a entregar documentos regularmente. Cada vez que se reúne con sus contactos de la KGB, les da más nombres, más operaciones, más secretos, y cada vez recibe más dinero. Para finales de 1985, ha recibido más de $2 millones, pero algo terrible está sucediendo en Moscú. En junio de 1985, el coronel Oleg Gordievsky, un agente de la KGB que trabajaba para el MI6 británico, es arrestado. Logra escapar a Occidente, pero su red es destruida. En julio, el general Dmitry Polyakov, un oficial de inteligencia militar soviético que trabajaba para la CIA desde 1961, es arrestado. Será ejecutado en 1988. En agosto, Sergei Motorin, otro agente de la KGB que trabajaba para la CIA, es arrestado y ejecutado. En septiembre, Valery Martinov, también de la KGB, también trabajando para la CIA, es arrestado y ejecutado. Uno tras otro, los mejores agentes de la CIA en la Unión Soviética están siendo arrestados. En la CIA comienza el pánico. Tenemos una fuga, dice el jefe de la división soviética. Alguien está revelando nuestros agentes. Se forma un equipo de investigación. Revisan operaciones, analizan comunicaciones. Buscan patrones, pero no encuentran nada, porque no están buscando a alguien como Ames, están buscando a un espía sofisticado, alguien inteligente, alguien cuidadoso. Ames no es ninguna de esas cosas. Mientras tanto, Ames está viviendo una vida de lujo que su salario nunca podría pagar. En 1989, compra una casa en Arlington, Virginia, por $540.000, paga en efectivo. Compra un Jaguar nuevo, también en efectivo. Gasta $30.000 al mes en tarjetas de crédito, en restaurantes caros, en viajes, en ropa de diseñador para Rosario. Sus colegas en la CIA notan el cambio. ¿Cómo puede Rick pagar todo eso?, pregunta alguien. Probablemente herencia, responde otro. O su esposa tiene dinero. Nadie investiga. Porque Ames es uno de ellos. Es un agente de la CIA. ¿Por qué sospecharían? Pero hay señales, muchas señales. En 1989, Ames llena un formulario financiero obligatorio para la CIA. Debe declarar todos sus activos. Declara la casa de $540.000. Declara ingresos de inversiones de cientos de miles de dólares. El formulario es revisado por un oficial de seguridad, quien lo aprueba sin preguntas. Nadie pregunta. ¿Cómo un agente con salario de $60.000 tiene inversiones que generan cientos de miles? En 1991, Ames es asignado a Roma, Italia. Es una asignación prestigiosa, pero también es una oportunidad para la KGB. En Roma, Ames continúa entregando secretos, pero ahora es más descuidado. Bebe más, se vuelve arrogante. En una ocasión, deja documentos clasificados en su escritorio durante el fin de semana. Otro agente los encuentra. Hay una investigación menor. Ames recibe una reprimenda, pero nada más, porque todavía nadie sospecha que es un traidor. En 1992, después de 2 años en Roma, Ames regresa a Estados Unidos. Es asignado de nuevo a la división de contrainteligencia en Langley. De nuevo tiene acceso a secretos críticos y de nuevo los vende. Para 1992 ha recibido más de $4 millones de la KGB, pero finalmente la CIA está empezando a sospechar, no de Ames específicamente, pero saben que hay un traidor. Demasiados agentes han sido comprometidos. Demasiadas operaciones han fracasado. En 1991 forman un equipo especial.
La unidad especial de investigación, su misión, encontrar al topo. El equipo está liderado por dos investigadores brillantes, Sandy Grimes y Jan Bertefoil. Comienzan a revisar todo, todos los agentes que tenían acceso a la información comprometida, todos los que podrían haber revelado los nombres. La lista es larga, más de 100 personas, pero Grimes y Bertefoil son metódicas, eliminan nombres uno por uno y lentamente la lista se reduce. En 1992, Aldrich Ames está en la lista, pero no es el principal sospechoso. Luego, alguien nota algo. Los depósitos bancarios de Ames son enormes, cientos de miles de dólares, de cuentas en Suiza. ¿De dónde viene este dinero?, pregunta Grimes. Investigan más. Descubren la casa de $540,000. El Jaguar. Los gastos masivos. No hay manera de que pueda pagar esto con su salario, dice Bertefoil. Ames sube al tope de la lista de sospechosos, pero necesitan pruebas sólidas. En 1993, el FBI se involucra. Comienzan vigilancia intensiva de Ames, intervienen su teléfono, siguen sus movimientos, revisan su basura y encuentran evidencia, documentos clasificados en su basura, llamadas a números sospechosos, reuniones con personas no identificadas, pero todavía necesitan atraparlo en el acto. Octubre de 1993. El FBI instala cámaras ocultas en la oficina de Ames en Langley. Lo observan, día tras día, esperando que cometa un error, y finalmente lo hace. El 9 de noviembre de 1993, las cámaras capturan a Ames imprimiendo documentos clasificados, documentos que no tiene razón legítima para acceder. Luego lo ven colocar los documentos en su maletín. Es evidencia de espionaje, pero el FBI espera. Quieren atraparlo entregando los documentos, quieren evidencia irrefutable. Planean arrestarlo en febrero de 1994 cuando está programado que viaje a Moscú. Sospechan que entregará documentos durante ese viaje. Pero hay un problema. En enero de 1994, Ames comienza a actuar nervioso, paranoico, como si sospechara que está siendo vigilado. El FBI teme que escape. Deciden arrestarlo antes. 21 de febrero de 1994, 9:00 a.m., Arlington, Virginia. Ames sale de su casa para ir al trabajo, sube a su Jaguar. Agentes del FBI lo rodean. FBI, manos arriba. Ames se congela. Por un momento, parece que va a correr. Luego, lentamente, levanta las manos. Aldrich Ames está arrestado por espionaje. Mientras lo esposan, Ames pregunta, ¿qué evidencia tienen? Un agente sonríe. Toda la que necesitamos. Simultáneamente, otros agentes arrestan a Rosario en la casa. Ella también será acusada de conspiración. En la casa, el FBI encuentra evidencia masiva. Documentos clasificados, notas de reuniones con la KGB, registros de pagos, y en una caja fuerte encuentran más de $2 millones en efectivo. En su interrogatorio inicial, Ames intenta negar todo. No sé de qué hablan. Soy un agente leal de la CIA. Pero cuando le muestran las fotografías de él imprimiendo documentos clasificados, cuando le muestran los registros bancarios, cuando le muestran las notas en su propia letra, se derrumba. Está bien, dice finalmente. Lo hice. Trabajé para los rusos. ¿Por qué?, pregunta el interrogador. Ames se encoge de hombros. Necesitaba el dinero. ¿Sabes cuántas personas murieron por lo que hiciste? Por primera vez, Ames parece incómodo. No quería que nadie muriera. Solo estaba vendiendo información. Vendiste nombres de personas reales, y fueron ejecutadas. Ames baja la mirada. Lo siento, pero su lo siento suena vacío, ensayado. En las semanas siguientes, Ames coopera con los investigadores, no porque sienta remordimiento, sino porque espera un trato más leve. Revela todo, cada documento que vendió, cada reunión que tuvo, cada pago que recibió. La magnitud de su traición es asombrosa. Reveló la identidad de más de 100 agentes estadounidenses y aliados. Comprometió docenas de operaciones de inteligencia. Vendió prácticamente todos los secretos estadounidenses sobre la Unión Soviética. Al menos 10 personas fueron ejecutadas directamente por su traición.
probablemente más. Y lo hizo todo por dinero, 4.6 millones de dólares en total, aproximadamente $460.000 por vida humana. En abril de 1994, Aldrich Ames se declara culpable de espionaje y evasión fiscal. Como parte de un acuerdo, Rosario recibe una sentencia reducida de 5 años. Ames recibe cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración final ante el tribunal, Ames dice: «Lamento profundamente el daño que causé, pero quiero que sepan que nunca tuve intención de lastimar a nadie». El juez lo interrumpe. «Señor Ames, vendió los nombres de personas que confiaban en usted. Sabía exactamente lo que pasaría. No hay excusa». Ames es enviado a la Penitenciaría Federal de Terre Haute, Indiana, donde permanece hasta hoy. El arresto de Aldrich Ames envió ondas de choque a través de la comunidad de inteligencia estadounidense. ¿Cómo pudo un traidor operar durante 9 años sin ser detectado? ¿Cómo pudo vivir abiertamente una vida de lujo que su salario nunca podría pagar sin que nadie sospechara? Las respuestas fueron incómodas. La CIA había fallado, masivamente. Una investigación interna reveló múltiples fallas. Falla 1. Controles financieros inexistentes. Ames compró una casa de $540.000 en efectivo. Conducía un Jaguar. Gastaba $30.000 al mes. Y nadie preguntó cómo podía pagarlo. Los formularios financieros que llenó fueron aprobados sin verificación real. Falla 2. Evaluaciones de seguridad superficiales. Ames había mostrado señales de ser un riesgo de seguridad durante años. Bebía en exceso. Era descuidado con documentos clasificados. Tenía problemas financieros conocidos, pero nunca perdió su autorización de seguridad. Falla 3. Cultura de complacencia. La CIA asumió que sus propios agentes eran leales. La idea de que uno de ellos pudiera ser un traidor era impensable, así que cuando surgieron señales de advertencia, fueron ignoradas o racionalizadas. Falla 4. Compartimentación inadecuada. Ames tenía acceso a prácticamente todos los secretos sobre operaciones soviéticas. No había necesidad operacional para que una sola persona tuviera tanto acceso, pero la CIA no había implementado controles adecuados. Después del caso Ames, la CIA implementó reformas masivas, verificaciones financieras rigurosas para todos los empleados con autorización de seguridad, auditorías aleatorias de acceso a información clasificada, pruebas de polígrafo más frecuentes, mejor compartimentación de información sensible, cultura de reportar sospechas sin miedo a represalias. Pero el daño ya estaba hecho. Las 10 personas ejecutadas no podían ser devueltas a la vida. Las operaciones comprometidas no podían ser recuperadas. La confianza dañada no podía ser reparada fácilmente. Y había otra consecuencia: el impacto en las familias. Las familias de los agentes ejecutados nunca supieron exactamente qué pasó, solo que sus seres queridos desaparecieron, fueron arrestados, nunca volvieron. Años después, cuando se desclasificó el caso Ames, finalmente entendieron. Sus familiares murieron porque un agente estadounidense los traicionó por dinero. Una de las viudas en una entrevista dijo: «Mi esposo arriesgó su vida por Estados Unidos. Confiaba en que lo protegerían y fue vendido por $50.000. ¿Cómo puedo aceptar eso?». No hay respuesta a esa pregunta. En cuanto a Rosario, la esposa de Ames, cumplió su sentencia de 5 años y fue deportada a Colombia en 1999. En entrevistas posteriores, insistió en que no sabía que su esposo era un espía. Pensaba que el dinero venía de inversiones. Pocos le creen. Aldrich Ames, ahora de 82 años, sigue en prisión. Ha dado algunas entrevistas a lo largo de los años. En una entrevista de 2013 dijo: «No me considero un traidor. Considero que la Guerra Fría era una farsa. Ambos lados estaban equivocados. Yo solo estaba tratando de sobrevivir». Cuando le preguntaron sobre las personas que murieron, respondió: «Eso fue decisión de la KGB, no mía.
Yo solo proporcioné información. Es una racionalización que pocos aceptan. Sandy Grimes, una de las investigadoras que lo atrapó, escribió un libro sobre el caso. En él dice, Ames es un narcisista. Nunca ha aceptado verdadera responsabilidad por lo que hizo. Para él, siempre fue sobre el dinero. Las vidas humanas eran solo abstracciones. El caso Ames también tuvo un impacto más amplio en la cultura del espionaje. Antes de Ames, había una creencia romántica sobre los espías, que traicionaban por ideología, por principios, por creencias profundas. Ames destruyó esa ilusión. Traicionó por la razón más banal posible: dinero. No era un idealista, no era un disidente, era un hombre con deudas y una esposa cara. Y eso, de alguna manera, hace su traición aún más perturbadora, porque significa que cualquiera, con suficiente presión financiera y suficiente acceso, podría hacer lo mismo. La historia de Aldrich Ames nos enseña varias lecciones incómodas sobre la naturaleza humana y la seguridad. Primera lección: la codicia es un motivador más poderoso que la ideología. Durante la Guerra Fría, la CIA estaba obsesionada con encontrar espías motivados por el comunismo, agentes que traicionaban por creencias políticas. Pero Ames no traicionó por ideología, traicionó por dinero, simple y llanamente. Y eso lo hizo más peligroso, porque no tenía límites morales, no tenía líneas que no cruzaría, solo quería dinero. Segunda lección: las organizaciones tienden a confiar demasiado en su propia gente. La CIA asumió que sus agentes eran leales, que el proceso de selección y las verificaciones de seguridad eran suficientes, pero Ames demostró que la lealtad no es permanente, que las circunstancias cambian, que las personas cambian y que la confianza sin verificación es peligrosa. Tercera lección: las señales de advertencia solo importan si alguien las ve. Ames mostró docenas de señales de advertencia: gastos excesivos, comportamiento errático, descuido con información clasificada, pero nadie conectó los puntos, porque nadie estaba buscando. Es un recordatorio de que la seguridad requiere vigilancia constante. No puedes asumir que todo está bien solo porque no ves problemas obvios. Cuarta lección: el daño de la traición va más allá de los secretos revelados. Sí, Ames reveló secretos importantes. Sí, comprometió operaciones. Pero el daño más profundo fue a la confianza. Después de Ames, la CIA tuvo que asumir que cualquiera podría ser un traidor. Tuvieron que implementar controles más estrictos, más vigilancia, más sospecha. Eso cambia la cultura de una organización. Hace que las personas sean más cautelosas, más paranoicas. Y eso tiene costos, en moral, en eficiencia, en la capacidad de trabajar juntos. Quinta lección: las consecuencias de las acciones individuales pueden ser masivas. Ames probablemente no pensó mucho en las consecuencias cuando caminó hacia la embajada soviética en 1985. Solo pensaba en sus deudas, en su novia, en el dinero. Pero su decisión causó la muerte de al menos 10 personas. Destruyó la red de inteligencia estadounidense en la Unión Soviética. Dañó la reputación de la CIA durante décadas. Una persona, una decisión, consecuencias masivas. Hoy Aldrich Ames sigue en prisión, cumplirá cadena perpetua, morirá en prisión, pero las personas que traicionó ya están muertas. Las operaciones que comprometió ya fracasaron. El daño ya está hecho. No hay manera de deshacer lo que hizo, y esa es quizás la lección más importante. Algunas acciones son irreversibles. Ames vendió nombres por dinero. Esos nombres eran personas reales, con familias, con vidas, con esperanzas, y fueron ejecutadas porque un hombre quería comprar una casa más grande. Esa es la realidad brutal del espionaje. No es romántico, no es glamoroso. Es personas tomando decisiones que cuestan vidas, a veces por razones nobles, a veces por razones banales. Aldrich Ames eligió la razón más banal posible: dinero, y por eso
Es recordado no como un espía brillante, sino como un traidor codicioso. No hay redención en su historia, no hay lección moral edificante, solo la verdad simple y fea. Traicionó a su país, causó la muerte de personas inocentes y lo hizo todo por dinero. Y ahora pasa el resto de su vida en una celda, sabiendo que su nombre será sinónimo de traición para siempre. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Cada semana exploramos las historias secretas de la Guerra Fría, las traiciones que cambiaron la historia, los espías que nadie conoce. Déjame en los comentarios, ¿crees que la sentencia de Ames fue justa? ¿Debería haber recibido pena de muerte? Porque estas historias no son solo sobre el pasado, son sobre la naturaleza humana y sobre las consecuencias de nuestras decisiones.